Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aquel Señor misterioso, aquel Señor tan humilde, con su figura de pobre, un día se apareció. En él estaba la vida, era la luz de los hombres, era la luz en las tinieblas, y ellas no prevalecieron. Aquella luz verdadera que a todo hombre alumbra, en el mundo él estaba, pero no le conocieron, y a los que le recibieron, a los que creen su palabra, les dio potestad de ser hijo de Dios. Aquel Señor misterioso, aquel Señor tan humilde, con su figura de pobre, un día se apareció. En él estaba la vida, era la luz de los hombres, era luz en las tinieblas, y ellas no prevalecieron. Aquella luz verdadera que a todo hombre alumbra, en el mundo él estaba, pero no le conocieron, y a los que le recibieron,
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando Devide. Me congrego aquí con nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona, aquí en el Tabernáculo de Benecer, calle 34 entre 16 y 17, Barquisimeto, Venezuela. Estamos agradecidos al Señor porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso. Agradecido de ese Dios vivo y verdadero que siempre está allí presto para tendernos su mano. En una oportunidad, cuando yo anduve descaminado o descarriado, como se dice, pues, apartado de los caminos del Señor, ya vivía con mi esposa. Teníamos a mi hijo Miguel Ángel de año y medio, más o menos como año y medio. Y me fui para un cerro en un 350 Ford que yo tenía. Me monté una jaula ganadera y me fui a buscar unos toros que había negociado. Eran 6 toros. El total de los animales en kilo era como casi 2.500 kilos. Y bueno, fui a esa zona, a un cerro. Subí una subida muy pendiente, que la camioneta por poco y se me apaga subiendo de lo muy pendiente que era por donde subí, ya cuando venía con los toros. Pero después de que subí bastante, me tocaba bajar mucho. Entonces, para el que maneje y entienda de eso, sabe que cuando uno anda en un carro y baja mucho y le toca mucho pisar freno, si uno no mantiene pisando y soltando el freno, sino que uno baje puro con el freno pisado, los frenos se les pueden ir al carro. Pero yo sabía, tenía esa experiencia y no, por esa parte pues el freno venía bien, pero hubo un momento en que me paré a revisar porque sentí que la camioneta no me venía frenando muy bien. Ya había bajado mucho, pero todavía me faltaba terminar de bajar. Y la última bajada que me faltaba para llegar a donde era plano, porque eso fue allá en Portuguesa, por la zona de Ospino. Entonces me paré y revisé la camioneta y eso. Entonces el muchacho que me había vendido los animales se paró también. Él se paró delante de la camioneta. Entonces revisamos, todo estaba bien. Y entonces cuando arrancamos de nuevo, el muchacho sale adelante, yo salgo más atrasito, empezamos, de una vez de inmediato empezamos a bajar. Mi esposa viene aquí al lado mío con Miguel Ángel en las piernas, él venía dormido, y yo arranqué bajando prácticamente, pues, pero ya cayéndole a la bajada más pendiente. Y la camioneta, cuando yo le pisé el freno, no había freno. Y ese carro salió corriendo, pero se soltó pues a correr. Yo había arrancado en primera y así la dejé, pero eso salió a la carrera y a mí me llegó a la mente tirarme de la camioneta, pero de una vez pensé en mi esposa y mi hijo. Entonces
me agarré del volante del carro y empecé, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Ese carro salió tan a la carrera que por poco no alcanzó al muchacho que venía en un Toyota, el que me vendió los toros. Y Dios en su misericordia no permitió que nos pasara nada. Era para que nos hubiésemos volcado, para que ese carro, esos toros hubiesen hecho que el carro se volteara, porque bajando y agarré una semicurva y la mano del Señor fue grandemente sobre nosotros, de una manera sobrenatural, vamos a decirlo así, porque solamente Dios puede salvarnos en este tipo de situaciones como estas, situaciones adversas, que solo uno puede ver la mano de Dios protegiendo a uno, porque uno toma el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor hay poder, porque en el nombre del Señor se hacen maravillas, porque en el nombre del Señor se hace todo tipo de milagro, vamos a decirlo así. Eso fue un milagro, eso fue una obra del Señor, habernos protegido, habernos salvado de que no nos volcáramos, de que no nos pasara nada. Cierto que yo era Señor Jesucristo, hasta que llegué a lo plano, pero la camioneta siguió, sin embargo, siguió corriendo porque era muy pendiente y venía muy cargada. Pudimos ver la mano de Dios allí. Cuando yo me bajo del carro, me temblaban las piernas y mi esposa pues estaba a puro llorar porque el susto fue demasiado. Pues la gloria y la honra es para el Señor, porque podemos ver la gloria del Señor allí, y como la palabra dice que todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y como yo invoqué el nombre del Señor Jesucristo, el Señor tuvo misericordia y nos pudo guardar ese día. Así que la gloria es del Señor. Y si alguno está oyendo este testimonio, pues sepa que cuando uno invoca el nombre del Señor, allí está el Señor para salvarlo y para que las cosas, sea cualquier adversidad, sea cualquier problema, el Señor está allí para tender su mano, para salvar, para restaurar, para bendecir de alguna u otra forma. El Señor siempre está presente. Le damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde mucho, y que el Señor pues sea con cada uno de ustedes, hermanas y hermanos que me están oyendo, y que la bendición del Señor, la paz del Señor, el Espíritu Santo repose sobre sus corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que estén contentos y agradecidos del Señor, así como yo en este momento me siento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje Jesús es el Cristo. Oh, cuán agradecidos estamos en esta hora, hermanos, de las misericordias y del amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo ha mostrado por cada uno de nosotros. Hay hálito de vida en nuestro ser, podemos estar muy alerta. Podemos estar pendientes de todos los movimientos que nuestro Dios está haciendo en estos días finales para demostrar que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay la paz y la seguridad que el hombre desea. Solamente la hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso estamos agradecidos, hermanos, y pedimos la guianza de nuestro Señor, que Él sea quien nos dirija a hacer todas las cosas, hermano. Por eso es que les digo, agradecidos estamos de que estamos en su noticia, de que Él se ha complacido en tomarnos en cuenta, hermano. Porque desde antes de la fundación del mundo estábamos allá, y hoy presente que estamos aquí manifestados, Él cuida de nosotros. Por eso es que demostrar la grandeza de un Dios no hay otra manera sino gracia, amor, bondad. Esa es la grandeza de nuestro Dios. El amor que Él mostró, su bondad para con nosotros, su gracia que ha tenido para con nosotros, es la plenitud de todo el amor de Él, que está manifestado hoy en sus hijos. No es que va a ser, no, está manifestado hoy en sus hijos. Por eso es que
vamos a leer de qué manera es que Dios ha guardado a sus hijos por todos estos tiempos. Él ha mantenido una regla, un andar, un lidiar con sus hijos muy tremendamente. Lo veremos muy claramente porque les he dicho que estoy aquí en este libro de los Hechos, muy complacido, muy leyendo yo, Señor, cómo tú actuaste. No es cómo tú actuaste, cómo sigues actuando hoy presente. Cómo es que tú te complaces en los que obedecen tu palabra. ¿Cómo es que tú guardas a tus hijos? ¿Cómo es que tú estás pendiente a cada instante de cada movimiento? Porque Él no quiere que nosotros cometamos errores, Él no quiere que nosotros caigamos. Él está pendiente para darnos aliento, para darnos fuerza, para levantarnos, para decir, aquí estoy yo. Como Él le dijo allá a Moisés, yo soy el que soy. Cuando Saulo, Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se ha manifestado a sus hijos y hoy también lo está haciendo. Así que Dios me le bendiga, hermano, agradecido. Y saben, yo siempre, antes de empezar, siempre digo, hermano, esto con mucha reverencia, hermano. Yo espero por ese ángel administrador, el cual ha prometido que aquellos que le buscaren en adoración para hacer el trabajo por el cual Dios nos ha mandado aquí a estos lugares, de predicar su palabra, para Él poner palabra oportuna en nuestros labios con toda soltura. Y palabra que es vida, porque es la palabra de Él. No son palabras mías, hermano, es la palabra de Él la que va a ser leída y el contexto de ese texto que leamos es plenamente para el beneficio de aquellos que están oyendo, que vean estas imágenes, vean este video, vean este servicio especial hoy en la tarde, puedan entender lo interesado que está Dios por cada una de las almas que están por allá, perdidas, extraviadas, aún las que están por allá, como les siempre digo, metidas allá en la trinchera o atrapadas en alguna cosa. Él está ahí para libertar cuando usted clame. Es la única manera. Usted clama y Él responde, porque Él dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que nadie sabe. Así que estamos agradecidos, hermanos, y muy contentos. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 17 en adelante. Porque, hermano, es de pensar. En el 9 comenzando, Saulo respirando, aún amenazas contra los seguidores de Jesús. Y entramos ahorita al 17, versículo 17 del capítulo 9, vemos cómo es que Dios atrae a su simiente, la busca. Y si están mirando para otro lado, lo hace mirar correctamente y lo encamina por el camino recto de su palabra para derramar sobre nosotros Espíritu Santo. Espíritu Santo es la única bandera que hay hoy presente. De otra manera no podemos. Esa bandera Él ha colocado ahí. Necesario es tener Espíritu Santo. Por eso es que no podemos desmayar. Si hemos creído, hemos sido bautizados, tenemos derecho al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con simplemente ir a la iglesia, ir a los servicios, amar al pastor. No. Es ir allá, a ese lugar, allá en lo secreto, y clamarle a Él y pedir, Señor, dame de tu Espíritu Santo, derrama de Espíritu Santo, dame Espíritu Santo. Porque es la única arras que tenemos. No hay otra cosa. Porque para usted poder tener fe, tiene que tener Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué oye usted? La palabra de Dios, que es Espíritu Santo. Él mismo haciendo el trabajo. Así que, hermano, esa fe, junto con ese Espíritu Santo, como dice su palabra, trae existencia lo que usted cree. Es duro decir estas palabras, muchos dirán que no, pero bueno, simple y llanamente, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le pone a usted en su mente y en su corazón? Ahí es donde vamos.
Porque aquí vemos a un Saulo siendo perseguidor a convertirse en un perseguido. Antes éramos ajenos a las cosas de Dios, ahora con Dios aquello no nos es ajeno, pero hay quienes remeten contra uno porque ya no andamos por el mismo camino que andábamos antes. Entonces les es extraño, lo hallan difícil de ver que una persona que era borracho ahora no lo es, que una persona que era adúltero ahora no lo es. Una persona maldeciense que dice muchas palabras, muchas groserías, ahora no lo somos, lo hallan extraño. Y ahí arremeten. Como Saulo lo hacía religiosamente. Él pensaba que estaba haciendo servicio a Dios, pero se consiguió con aquel, el cual ha prometido hoy en estos tiempos derramarse en nuestros corazones. Simplemente le está esperando que usted abra puerta en su corazón para él entrar. Y esa palabra viene por el oír. Entra por el oír su palabra para que pueda esa puerta de ese corazón abrirse. Y si hay simiente de Dios en usted, usted va a despertar tarde o temprano. Palabra de Dios que entra en sus oídos y usted tiene simiente allá, despertará. Sea hoy, sea mañana, es en el momento en el que Dios lo traerá a cuenta. Porque no se puede perder, no se puede extraviar. Y si está medio por ahí, así medio torcido, Él lo enderezará, porque aquí vemos el ejemplo de nuestro hermano Pablo. Así que estoy contento, sí, muy alegre, muy alegre. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Lleno. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso no vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes, pero mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Señor bendiga su palabra. Es demostrar que Jesús es el Cristo. Que Jesús está en nosotros. Muchos no lo quieren creer, pero Jesús está en nosotros. Él dijo que estaría con nosotros hasta. Si es hasta, ¿dónde está? Aquí. En el alma. Porque Él toma el control y la preeminencia de todo nuestro ser. Por eso es que aquí se asevera que Pablo se esforzaba por predicar y demostrar que Jesús era el Cristo. Así que Dios bendiga su palabra y vamos a inclinar nuestros rostros para orar, pedirle a Él que sea el que al leer este texto añada al contexto que se ha de predicar la palabra necesaria, oportuna para el crecimiento de la vida que pueda oír. Si no conoces a Cristo, la puerta está abierta. Él simplemente está esperando que usted publiques, que tú clames, Señor, te necesito. Y Él vendrá porque Él a ninguno desprecia. No. Dice su palabra que el que viene a Él, Él no le echa fuera.
La gente dice, no, es que yo fui y ahora no soy. No, es que usted se salió, fue usted. Pero cuando es Él que lo trae, Él lo mantendrá porque es promesa de Él. A lo mejor yo pueda hacer que le falle a usted en mi palabra que yo le dé, pero Dios no va a fallar en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que debemos estar muy claros. Necesario es saber que Jesús es el Cristo. Así que Dios me le bendiga, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Pedirle que Él sea tomando el control y la preeminencia de todo lo que hemos de hablar. Para la gloria de Él. Amado Padre, cuán agradecido estamos, Señor, porque usted permite a su pueblo estar atento a cada movimiento que usted está haciendo en estos tiempos finales, Señor. Oh, Padre, en la hora en que llega la encrucijada y hay que tomar decisiones, usted está a nuestro lado para hacer la decisión correcta, Señor. Para no extraviarnos en ningún momento, Señor, sino que tú nos guiarás por el camino recto, así como dijo Isaías, que habrá calzada y habrá un camino. Y será llamado camino de santidad. Y el perverso no andará por él, porque él será quien te guíe. Y aunque fuere torpe, no se extraviará. Oh, esas son tus promesas, de ellas nos agarramos y así vemos como tú has manifestado tu palabra, tu Espíritu Santo en el corazón de los hombres que tú has elegido, que tú has llamado y que tú has puesto para que lleven su palabra, que has puesto en cada uno de aquellos que estamos predicando tu palabra, el hablar con denuedo tu palabra para que salga y haga la obra, porque usted es el que la va a hacer, no soy yo no sé nada, Señor, yo simplemente soy un siervo inútil en tus manos, Señor. Estoy aquí rendido ante ti, Padre, para que tú puedas tomar la preeminencia de todo mi ser y pueda, Padre, darle aliento a aquel que lo necesite y a aquel que no conoce de encaminarlo por el camino correcto de la salvación, Señor. Ese es nuestro gran deseo, nuestro gran anhelo, cada predicador, cada aquellos que estamos llevando el mensaje, queremos ser ayudadores, Señor, y aplicar su palabra como es correcto, Señor. Su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y su palabra es verdad. Así que, Padre, te damos las gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, hermano. Cuando nosotros podemos estar en esta vida, dice su palabra que nos descarriamos como ovejas, nos apartamos. No, es más, cuando llegamos a este mundo, llegamos en circunstancias, en lugares donde ni por remota coincidencia se hablaba de la palabra de Dios. Luego, con el transcurrir del tiempo, cuando ya pasamos la etapa de niñez y entramos a la adolescencia, se nos empiezan a inculcar enseñanzas. Te corrigen, te mandan a la escuela. En la escuela te enseñan los artes, las tantas materias que pueden existir de un estudiante. Y vamos llevando una vida consecuente. Y padre y mamá están para instruirnos en lo mejor. Un padre y una madre nunca quiere ver a un hijo suyo sumergido en un problema, en una dificultad, en algo que no le conviene. Siempre nos están educando correctamente aquí en esta tierra. Cuanto más Dios está interesado en instruir a sus hijos, aquellos que están siendo llamados, instruirlos con la palabra para que tengan Espíritu Santo y puedan obtener el galardón. Porque papá y mamá aquí naturalmente nos enseñaron todo lo que tenían que enseñar, el respeto, el amor, la fraternidad y todas estas cosas que no son malas, son valores humanos.
¿Para qué? Para que la vida no sea tan trágica, no termine la persona sumergida en delitos o en vicios. Fue dura la enseñanza de nuestros padres. Eso no se hace. Y no había explicación, simple y llanamente porque era malo en ese tiempo. Hoy sigue siendo malo. Y Dios viene a corregir lo malo. Y aquí vemos cómo es que Dios corrige lo malo. ¿A quién corrige Dios? ¿Por qué Dios me buscó a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué no agarró a otro que yo estoy sufriendo mucho? Pero Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere sacar preciosidad de ti, que Él quiere que tú seas una perla, y la perla entre más grande es, más sufrida es, porque está ahí en un lugar donde va a ser procesada dentro de la ostra. Todo aquel que tiene el gen de Dios está ahí sufriendo sin saber. Como le estoy diciendo, fuimos instruidos, nos inculcaron muchas cosas que a la realidad no se ven malas, pero sí había una cierta equivocación cuando vino el momento de la doctrina, cuando vino el momento de la enseñanza de lo religioso. Hubo una gran equivocación como de aquí al cielo. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos enseñaron la verdad. Nuestros padres no nos enseñaron conforme a la Biblia, sino que era conforme a lo que decía la iglesia. Y hoy presente es el mismo problema en muchos lugares. Están siendo enseñados conforme cree el pastor, conforme la iglesia dice, conforme la denominación dice, conforme lo hace la organización. Y no es así. Para eso Dios dio el Espíritu Santo. ¿Para qué cree usted que Dios dio el Espíritu Santo? Para que nos guiara a toda verdad. Y cuando usted oye que se predica algo que no es conforme a la palabra, usted debería ponerse un alto y decirle: Padre, ¿qué ocurre? Tú dices aquí que debemos amar a nuestro prójimo, y mi pastor predica que no vaya a estar a la iglesia porque ellos están errados, porque tienen una falsa doctrina y no tienen compañerismo con ellos. ¿Cómo? Eso no cuadra conmigo, porque yo quiero tener compañerismo con mi hermano. Yo quiero que ellos sean salvos. ¿Cómo es que me voy a encerrar yo soy el único salvo y yo y mi iglesia y más nadie? No, hermano, estamos equivocados en esa enseñanza. Como le estaba Saulo. Saulo perseguía a los verdaderos porque él decía que la enseñanza de él era la correcta. Porque se la había enseñado Gamaliel, que era un gran maestro en sus tiempos. Tanto que Gamaliel aconsejó a todas las demás organizaciones que existían. Él las aconsejaba conforme a la palabra, conforme a la ley de Moisés. Pero hacían lo contrario. Gamaliel en ningún momento hizo como hizo Nicodemo, como hizo Jairo. Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban tan arraigados a sus doctrinas, a sus enseñanzas, que aunque veían la gloria de Dios, aunque veían lo sobrenatural, no se atrevían a aceptarlo, porque siempre andan buscando un detalle. Y ese detalle era el que Saulo de Tarso andaba persiguiendo, porque conforme a la doctrina que le fue enseñado, conforme a su intelecto, él sabía que, oye, no, es que esto es así. Sí, a lo mejor es correcto lo que le fue dicho a él, porque él lo entendió. Él entendía que a Moisés se le apareció la zarza ardiente y no se consumía, y Moisés se acercó. Y cuando se acercó, la zarza le habló, aquella luz le habló. Él fue enseñado correctamente. Pero él nunca experimentó eso. Ese es el problema hoy en día. Hay un Espíritu Santo y la gente no ha probado qué es tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a amar a tu hermano, a amar a tu prójimo, a cumplir la palabra y a vivir en santidad. Espíritu Santo. Sin él la gente podrá inventar, podrá decir, podrá hablar, podrá ya hacer curso, podrá hacer esto, podrá hacer aquello, podrá dar cátedra. Pero sin Espíritu Santo son puras palabras huecas.
Porque en su diario vivir usted va a tener que experimentar que necesita Espíritu Santo para poder amar a aquel que te golpea. Aquel que habla mal tuyo, tú tienes que amarlo. ¿Qué más? Un hermano que está asistiendo a una iglesia, a tal iglesia. Tengo que amarlo porque él confiesa que Jesucristo es su Salvador. ¿Cómo es que lo voy a odiar? No hay cumplimiento de la palabra si yo hago eso. Saulo estaba correcto en lo que había sido enseñado, pero él nunca había experimentado mirar la zarza, que la zarza le hablara, porque él estaba ocupado en las cosas que él creía que eran correctas. Mas Dios no podía obrar en él hasta que él no estuviera experimentando lo que experimentó Moisés y que experimentaron los antiguos, que experimentaron los profetas y lo que habían experimentado estos hombres en Pentecostés. Saulo no lo había experimentado nunca. Saulo perseguía porque se le había dicho, eso no sirve. Eso era para tal día. No. Ahí estaba un grupo de sus hijos que habían experimentado que el poder de Pentecostés era real y es verdad. Y al ser eso así, hermano, Saulo arremetió más contra aquello. Y usted ha leído, porque la otra predicación hablamos de qué fue lo que le pasó a Saulo. Pero aquí vemos cómo Dios cambia el panorama de un hijo de él. Venimos a este mundo, como les digo, ya tuvimos enseñanza, nos enseñaron cosas que, valores en estos humanos que pudimos llevar para convivir. Pero cuando llega la hora de la doctrina, la hora de la verdad, conseguimos que fuimos enseñados incorrecto. Pero lo que duele no es que hayamos sido enseñados incorrecto, sino que todavía en este tiempo sigamos creyendo lo incorrecto, sabiendo que hay una palabra la cual nos expresa correctamente qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo es que seguimos viviendo incorrectamente? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Así como a Saulo, Dios se le apareció porque Saulo no estaba correcto. Aunque él creía que lo estaba haciendo correctamente, pero no estaba. Porque Dios le demostró a él cómo es que tenía que servirle a un Dios grande y misericordioso al cual él andaba persiguiendo. Pero él no andaba persiguiendo a Jesús, le andaba persiguiendo a los creyentes. Ahí es que tú te das cuenta que Cristo está en nosotros. Cristo está en ti, en mí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y Saulo no había experimentado eso. Pero cuando le toca, mire de qué manera Dios puede hacer que sus hijos vengan a Él y comprendan que la salvación viene de Él, que la vida viene de Él, que el amor viene de Él, que todas las virtudes vienen de Él. Se lo demostró a Saulo por las mismas escrituras, las cuales había sido enseñado Saulo por Gamaliel. ¿Por qué? Él muy claramente en vida, aquí cuando él estuvo aquí en la tierra, a todo le hizo públicamente escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. ¿Ve? ¿Ve lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Lo que estaba experimentando Pablo. Pero ninguno de los otros experimentaron esa palabra en ellos. Saulo tampoco. Pero así había sido enseñado que eso sucedió, que había algo sobrenatural allí en la zarza ardiente, que Moisés oyó que algo le habló y que Moisés no se equivocó en lo que Dios le mandó a predicar. Pero ¿por qué no entendieron que Jesucristo vino con la misma intención? Porque ya estaba predestinado que ellos tenían que ser cegados para que no aceptaran la salvación y la salvación pasara a nosotros los gentiles. Todo es el plan de Dios. Y aquí vemos cómo es que una persona, ya cuando venga el momento de tomar una decisión, se consigue con la encrucijada y ve lo incorrecto y lo correcto.
Pero hay dos maneras de ver lo correcto y lo incorrecto. Saulo veía que era incorrecto que se nombrara a Jesús y que era correcto que eran las religiones que existían. Pero Dios le dio el vuelco al revés y hoy presente también da el vuelco. Él quiere que usted en ese momento de la encrucijada, usted vea que usted no puede ser dirigido por usted mismo. Somos ovejas, la oveja es dirigida por el pastor. Y el pastor de los pastores es Él. Por eso es que no podemos extraviarnos. Ese camino, aunque fueran torpes, óigalo, aunque fuéramos torpes, no nos extraviaríamos. Él sabía la condición del hombre hoy presente, que va a estar, no, que este dice esto, que aquello dice otro, que aquello dice otro. Vamos a ver qué dice la palabra. Ahí es donde nos tenemos que quedar. ¿Qué dice la palabra? La palabra no se contradice. La palabra no te va a hacer que tú no tengas compañerismo con el hermano. En ningún momento él habla eso. Si no, vayan allá a Juan, allá, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conoceréis que soy mi discípulo, cuando os améis los unos a los otros. Y más adelante él dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. ¿A quién le estaba diciendo él eso? Hermano, era la simiente de él, a los que eran predestinados, aquellos que iban a obedecer la palabra, aquellos que iban a recibir Pentecostés como una experiencia y no como un nombre. Él estaba colocando correctamente a cada individuo en la posición que tenía que estar. Saulo era simiente, pero andaba incorrectamente. Y en la encrucijada, como él no se retrocedió, sino que él quedó marcado cuando él sostuvo las vestiduras, cuando mataron a Esteban. Eso lo marcó, él vio aquello y él decía, pero ¿por qué este hombre? Él no razonó nunca eso. ¿Por qué este hombre dijo, Padre, no le imputes este pecado? ¿Por qué? Porque es que Saulo estaba ahí. Si él hubiese querido y hubiese dicho, Señor, anótales este pecado, Saulo no hubiera sido un hijo de Dios. Pero porque estaba Saulo ahí, no pudo proferir esa palabra, sino que profirió la palabra de gracia, la misma palabra que allá en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos estaban siendo cegados porque no sabían, porque era predestinación de Dios para poder pasar la gracia de su amor a un pueblo gentil, a una novia gentil. Lo mismo ocurrió cuando José, él tenía una novia gentil, no era israelita. Y como vemos que todo el desenvolver de Dios va correctamente, ve que Saulo iba incorrecto, él tuvo que aparecérsele de la forma que Saulo se diera de cuenta, conforme a las Escrituras, que era real. Que lo que él había sido enseñado, conforme a la palabra, él nunca había experimentado estar en la presencia de Dios. Así hay mucha gente hoy presente. Ven lo sobrenatural, lo niegan. Ven la manifestación de los dones, lo niegan. Y hasta son tan osados que dicen, eso es del diablo. Mire, hermano, si usted no entiende algo y no, cállese la boca y no diga nada. Porque se está echando ascua de fuego en la cabeza. Si no lo entiende, no diga nada. Simplemente dice, Padre, revélame. Porque Él lo prometió en estos últimos días, que Él nos revelaría lo que habría de venir. Y eso está prometido para nosotros. Saulo, por su doctrina, no lo quería entender. Él había entendido a su manera. Pero cuando Dios toma la decisión de encarrilar a Saulo, se presenta él mismo, no mandó a otro.
Es que Dios hoy presente no va a mandar a nadie, hermano. Él mismo va a levantar un vaso que te va a hablar y te va a decir: tú estás equivocado, tú tienes que venir a los pies de Cristo, tú tienes que aceptar la sangre que te limpia y te va a dar el Espíritu Santo. Es Él y Él. No hay otro. Y Saulo, ¿qué pasó? Cuando aquella luz le resplandeció, él quedó enceguecido. No esperes a quedar enceguecido, porque Dios te está hablando hoy. Dios viene días atrás hablándote y hablándote y hablándote. Te da oportunidad para que te arrepientas si no lo conoces, para que vengas a los pies de Cristo, para sacarte de esa condición donde estás metido, en esa oscuridad, en esa enfermedad, en esas tinieblas, en ese error. Él te quiere sacar de ahí. Pero Él está esperando que tú tomes la decisión cuando llegue el momento de la encrucijada. No pierdes esa oportunidad. Cuando Dios está haciendo el llamado para que vengas a los pies de Cristo, Saulo no halló por dónde coger. ¿Por qué? Porque quedó enceguecido. Y cuando se levanta, él ve que está ciego, no ve. Hermano, no esperes que Dios te haga eso. Pero si eres una simiente de Dios, mire, por eso es que van a pagar con creces el no creer la palabra de Dios. El no aceptar que Pentecostés es el hoy cumplimiento de nosotros, para nosotros hoy manifestar lo sobrenatural, la gloria de Dios siendo manifestada a través de sus hijos, para demostrarle al mundo, para que la naturaleza, lo que está gimiendo, sepa que aquí están los hijos de Dios. Pero ¿cómo lo demuestra usted persiguiendo al hermano como lo hacía Saulo? No. Dios tuvo que aparecerse a Saulo para demostrarle que no era persiguiendo a los hermanos, es amándonos los unos a los otros, es amando al prójimo, cumpliendo las escrituras, obedeciendo su palabra. Es la manera como Dios va a actuar en ti para demostrar la gloria de Él al mundo. Pero ¿qué estamos haciendo? Gente que construye murallas, hacen imperios. Y mire lo que Dios me ha dado. ¿Qué te ha dado? A mí Dios no me ha dado nada, hermano. Por su gracia, Él me ha dado el Espíritu Santo. Pero yo no quiero que me esté dando esto y lo otro. No, hermano, todo eso se va a quedar aquí. ¿O es que tú te vas a llevar esa tremenda casa que Dios te ha dado? Hermano, seamos humildes con lo que Él nos ha dado. Y que seamos agradecidos con lo que Él nos va a dar. Eso es algo terrible, hermano. Lo que está pidiendo Dios hoy, humildad, amor. Y el hombre no quiere. Se jacta. Pablo se jactaba de que su religión era la más correcta. Y no había manera de que a Saulo lo convencieran de lo contrario. ¿Ve? Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está encaminando a su pueblo. Él lo ve como andan. Él ve que este anda con esto, no quiere al hermano aquel, este no quiere al otro, este no quiere. Él está viendo todo eso. Pero va a llegar el momento en que usted se va a conseguir en esa encrucijada y va a tener que tomar una decisión. Dios no te quiere obligar. Es más, Él no te va a obligar. Hoy en día Él no te va a obligar. Él te va a mostrar la grandeza de lo sobrenatural y de lo que Él tiene para ti, y tú vas a escoger si quieres lo de Dios o te vas a quedar con tu iglesia, con tu organización, con tu denominación o con tus ideas. Si tú te quedas con eso, Él no te va a obligar. Pero Él te va a demostrar que lo sobrenatural es de Dios. Que aquellos dones manifestados allá en Pentecostés eran de Dios y son de Dios y serán de Dios todo momento. Aunque tú no lo quieras aceptar. Pero es que eso es para el disfrute de los hijos de Dios.
Si tú no lo quieres aceptar, Él no te va a obligar. Pero en esa encrucijada tú vas a tomar tu decisión. Saulo, Dios, como sabía que era una simiente de él, lo confrontó directamente. No, eso es tremendo. Pero, ¿por qué Dios estaba haciendo eso con Saulo? Para poder dejar escrito, para que hoy no cometamos el mismo error. Pero hermanos, nosotros vemos en qué cantidad de hermanos pueda existir lo mismo que tenía Saulo. Sí, hermano, si usted no vigila, usted se va a equivocar. Porque si usted no tiene Espíritu Santo, mire, usted va a ser carnal. Usted va a hacer las cosas como lo estaba haciendo Saulo. Y no es que Saulo andaba hablando, no. Él estaba hablando conforme a la palabra, pero estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Ahí está el gran detalle, hermano. Por eso es que cuando David quiso hacer que el servicio, haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad, Dios no le dijo a David que hiciera eso. Pero como él era un hombre conforme al propósito del corazón de Dios, él se lo propuso y Dios lo dejó que anduviera. Dios no le dijo nada a David. Sino que David, cuando ve que sucede aquella tragedia, ¡oh, Padre! Reflexiona. Igual que Saulo. Saulo, cuando ve que la experiencia que tuvo Moisés allá se le había presentado a él, vio la luz y aquella luz le habló. Mira, aquí ya se le acabaron los brinquitos a Saulo. ¿Vas a esperar tú eso? Necesariamente no, hermano. Él le está dando la oportunidad para que usted venga voluntariamente a buscar su presencia allá en la chequina y meterse ahí con él. Padre, perdóname, Padre, por ser tan frío, por ser tan indiferente, por no querer tener compañerismo con los hermanos, por no amar a mis hermanos, así sean de cualquier iglesia, yo tengo que amarlos. Cuando ellos se identifican, yo soy un hijo de Dios, yo soy un salvado por Cristo, ese es mi hermano, esté donde esté. Es terrible, hermano. Saulo no quería entender eso. No lo quería entender. Yo decía, Señor Jesús, tú has abierto puertas de misericordia para cada uno de tus hijos, Señor. Has demostrado en el trayecto del tiempo cómo has guardado aún mi persona. Tanto tiempo en una iglesia, tanto tiempo, y nunca tuve esa experiencia que tuvo Saulo. Hasta que cuando la obtuve, hermano, ahora dígame, ¿quién me detiene? Ni la muerte me puede detener. Porque la libertad que Él me ha dado fue la misma que sintió Saulo. Fue esa experiencia de tener el encuentro con aquel ser sobrenatural que habló desde ahí de la columna de fuego y le habló a Saulo como le había hablado a Moisés, y te tiene que hablar a ti y a mí. Y cambiamos nuestra rutina. Dejamos de ser unos robots. Vamos a la iglesia, vamos para la casa. Vamos para el trabajo, vamos para la casa. Vamos para la iglesia, vamos para la casa. Y seguimos siendo los mismos cascarrabias. Seguimos siendo indiferentes. Seguimos sin amar a nuestro hermano, sin amar a nuestro prójimo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo mismo que le pasó a Saulo. Lo mismito. Pero va a llegar el momento en que, como eres una simiente de Dios, mire, téngalo por seguro, Dios va a tomar cartas en el asunto y vas a tener que ser instruido de una manera tan drástica, que Él se presentará directamente. Ahora, mi pregunta sería, ¿conocerás tú cuando Dios se te aparezca? Porque Él dice en su palabra, y cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. ¿Por qué dice así? Porque todo el mundo dice tener fe, pero hermanos, no tienen nada. Lo que tienen es algo natural. Porque si usted dijera que usted tiene fe, usted amaría a su hermano.
Si usted dice que usted tiene Espíritu Santo, usted perdonaría a su hermano. Usted no hablaría mal de su hermano, para empezar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Así como Saulo había una capa de engaño por el tiempo, por el transcurrir del tiempo, la monotonía, el ir y venir y no tener ese encuentro con lo sobrenatural, con el Creador, le acarreó muchos problemas a Saulo. Y ese es lo que está sucediendo hoy presente, hermano. Muchas personas están chocando con los vasos. No, que es que ese no sirve. Ay, ¿quién te dijo a ti que si él sirve o no sirve? ¿Qué te interesa a ti si él sirve o no sirve? La cuestión eres tú. La cuestión soy yo. A mí no me debe interesar si aquel sirve o no sirve. No, yo quiero ser un fiel servidor a ti, Señor. ¿Y qué? Y si aquel lo está haciendo mal, yo voy a orar por él para que Dios lo enderezca. Dios, no la lengua mía. Porque, hermano, nosotros a veces queremos ser mejor. Aunque los jueces de esta tierra queremos ser mejores. Y nuestro juicio, nuestro juicio a veces es más torcido. Porque no ve que nosotros somos limitados. Pero usted teniendo Espíritu Santo, usted va a tener la visión amplia. Aquella visión, usted va a captar la visión de la amplitud del ministerio que Dios dejó a la novia de esta edad final. Tiene un ministerio, se llama el ministerio de la reconciliación. Pero resulta que muchos están anotados en el ministerio del diablo, que es el ministerio de la destrucción, del ahogamiento. No, hermano, el ministerio nuestro hoy es la reconciliación. Dios está restaurando todo lo que estaba dañado, lo viene restaurando, pero muchos no quieren aceptar cómo Dios me restauró a mí. Por eso es que la palabra dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Si mi hermano está fallando, y hasta puedo hacer que lo vea que está fallando. Ese es un siervo de Dios. No, sea ministro, sea laico, sea el consejero, sea el diácono, sea quien sea. Es un hijo de Dios. Y si él está en un error, mi deber es orar por él. Y si no soy capaz, oiga lo que le voy a decir. Si yo no soy capaz de ir a mi hermano y decirle las verdades de lo malo que él está haciendo en su cara, hablar con él con amor, con gozo y con alegría y decírselo en su cara, dice, yo soy el peor hipócrita que pueda haber en la tierra. Examínese a raíz de la palabra de la que le he dicho. Examínese. Véase qué ha hecho usted. ¿Qué ha hablado usted por esa boquita? ¿Qué tiene en esa cabezota? Aquí en esta mente, ¿qué tiene? Porque usted dice, yo tengo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero, él no va a hablar mal de nadie. Él conforme a la palabra te va a decir la verdad, pero él no te va a obligar. Pero si eres una simiente de Dios, guárdate del mal. Porque vamos a compadecer delante de Él. Y no es que vamos a compadecer por lo que hicimos, no. Es por lo que dejamos de hacer. No por lo que hicimos. Porque si usted se da cuenta, Señor, nosotros echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor dice, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Mire, yo no quiero ser uno de esos. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar ferviente, hablando la palabra, queriendo ser ayuda para mis hermanos. Porque, hermano, eso es nuestro norte que Él nos ha marcado, que nos amemos los unos a los otros. Él no ha cambiado
el discurso. Él lo dio allá en el principio, allá cuando Adán y Eva. Él podía haber dejado que se perdieran y murieran y se acabara. No, Él hizo el sacrificio, la sangre expió el pecado y era la única manera de volver a entrar, era por la sangre. Y es por la sangre. Por eso es que nosotros debemos apegarnos por medio del Espíritu Santo, apegarnos a su palabra. Porque su palabra es la que es verdad. Lo demás, lo que diga el hombre, lo que el hombre invente, lo que diga la denominación, lo que diga la organización, déjelo quieto. No se mortifique por eso. A mí no me mortifica eso. Yo más bien doy gracias a Dios que Él me ha guardado. Me ha mantenido hasta estos momentos viendo cómo cae uno, cómo cae el otro, que en qué pelea aquel, qué pelea el otro. Y yo digo, Señor, ayúdame a amar a los dos grupos. Porque esto no puede continuar así. Si Dios tuviera que juzgar, o como Él va a juzgar este mundo, ¿por qué lo va a juzgar? Él no lo va a juzgar por una parte de la palabra que usted agarró y es verdad, pero usted no, a las demás no la obedece, sino que obedece pura esta parte, estas dos hojitas de la Biblia. Las demás no las cree, no las quiere poner por obra. Pero usted está empeñado en que esta es la verdad, y es la verdad. Estas dos hojitas son verdades, pero todas las demás también son verdades. Pero usted se empeña en esto y execra a todo el mundo. No, el que va a hacer la diferencia entre, oiga, eso lo dice la palabra, eso no lo invento yo. El que va a hacer la diferencia entre el que le sirve a Él y el que no le sirve es Él, no el pastor, no la iglesia, no la denominación, no la organización, no, es Él. Él es todo, hermano. ¿Cómo nos conviene a nosotros apegarnos a lo que el Espíritu Santo quiere para esta hora? De tal manera que hermano, que usted se quede ahí en ese lugar, ahí íntimamente con Él y hablando con Él y diciéndole, Padre, mira, voy a hacer esto, y Él te va a guiar. Pero entonces uno, cuando se habla de esto, que Dios te va a guiar, entonces hay otros que se van a los extremos. Porque Dios ha dejado un orden en su palabra. Él ha dejado muy claramente que las ovejas necesitan un pastor. Pero entonces cuando se le dice que tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, no, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y no obedece al pastor, no se congrega en ningún lado, anda por ahí realengo, anda haciendo todo lo que quiere. Entonces eso tampoco es así. Saulo andaba haciendo lo que él quería. Y denme cartas que yo voy y los traigo. Ya, murmuraba, respiraba. Mire, respiraba. Chacho. Amenazas contra los hijos de Dios. Donde yo los consiga, los voy a... Él no entra al cielo porque él pecó. ¿Acaso no hay perdón? ¿Acaso no hay sangre? Hermano, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Para algunos es una cosa, para otros es otra cosa, pero es uno solo. Es uno solo. Por eso es que cuando los acontecimientos en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo, Él le dijo a aquella mujer que fue traída y la querían apedrear. Y ellos tenían razón. Debía morir. Si la ley hubiese sido aplicada correctamente, ella hubiese muerto. Pero ¿por qué no murió? ¿Por qué la ley ahí demostró ser débil? Y los que estaban ahí conocían la ley. ¿Por qué?
Porque la ley estipulaba que era para estar en adulterio o en fornicación se necesitan 2. Pero ahí trajeron fue una sola. ¿Ve que la ley estaba siendo infringida por ellos mismos? ¿Dónde estaba el otro? ¿No lo trajeron? La conseguimos en pleno acto. Mentiroso. Es algo terrible. Dios les dijo mentiroso a ellos ahí. Y ellos aceptaron que eran mentirosos, que era lo peor del caso. ¿Por qué? Porque es que la gracia sobrepuja sobre todo argumento del hombre. Y cuando él levanta su mirada para ver qué había acontecido, él pensaba conseguir la ruma de piedra ahí de la mujer. Él no lo iba a impedir. Él simplemente habló la palabra y si ellos tomaban, ellos le hubiesen hecho la ruma de piedra ahí, la mujer iba a morir ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Dios sabe tocar y el mismo diablo vino a tocarlos a ellos. Dios se lo dijo y el diablo los tocó. ¿Por qué? Porque no estaban correctos y la ley no estaba siendo aplicada correctamente. Se hablaba que la ley decía eso, sí, pero estaba sesgada la ley. Y él, cuando ve, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer se paró y miró, no hay ninguno. ¿Qué dijo él? Ni yo te condeno. Hermano, eso es para hoy. Mi hermano falló, mi hermano cayó, pecó, cometió un error. Y él viene, se arrepiente, se levanta, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Yo tengo que perdonarlo. Ni yo te condeno. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual alguien sigue metiendo el dedo en la llaga? Mire, Tomás fue osado al decir que si yo no lo veo y meto el dedo en la llaga, no creo. Pero hoy en día son más terribles. Tomás allá dijo eso. Hoy en día dicen, no, es que no hay perdón para él. O sea, tienen algo más allá, más que el Espíritu Santo. Que no los deja con reconocer que la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que tienes que perdonar a tu hermano. Si 70 veces cae, mire, ¿qué dice? 70 veces Jehová lo levantará. Entonces, hermano, ¿a dónde queda nuestra jactancia? Saulo se le acabó la jactancia. Saulo empezó a comprender que él tenía que decir lo que él dijo. Jesús era el Cristo. Lo que él tanto luchó para opacarlo, terminó siendo él uno de los pregoneros. Jesús es el Cristo. Ahí está, hermano. Jesús es el Cristo. O sea, Jesús es el todo. Así de fácil. Saulo lo entendió. Pero, ¿ves qué duro pasó? Para nosotros no es necesario que sea tan duro. Pero a veces por la dureza del corazón del hombre, Dios tiene que hacer muchas cosas. Y hermano, yo te digo, no esperemos a que Dios nos dé con el fuete, que nos castigue. No, obedezcamos. Es más fácil obedecer que recibir golpe. Y ser humilde con lo que Dios te ha dado, con lo que tienes, y agradecido con lo que Él te va a dar. Porque no lo merecían, ¿no?
Todas las promesas que son para el cumplimiento hoy, las que ya conocemos que tienen que ser manifestadas hoy en nosotros, no las merecemos, pero por su gracia, Él nos las ha dado. Y los vasos que Él va a usar para manifestar aquí en esta tierra que hay un Dios grande y misericordioso, somos tú y yo. ¿Cuándo? Cuando nos amemos los unos a los otros. De lo contrario, mire, ahí se va a morir pujando y usted no va a recibir nada de lo alto. Le va a pasar como aquel grupo que se fue antes. Ya yo creo que lo tengo y se fueron. Quedaron 120 y eran 500. Mano, hoy presente es necesario que nosotros comprendamos cuál es el compromiso que tenemos nosotros para con Dios. ¿Qué es el compromiso? Demostrar al mundo que Jesucristo está en nosotros. Pablo lo predicaba. Jesús es el Cristo. Así que Dios me les bendiga, hermano. Estamos muy agradecidos y sépalo, hermano. A medida que nosotros vamos disponiendo nuestra vida para el servicio para Él, Él derramará más y más y más en nosotros. A medida que nosotros nos vamos desocupando de las cosas, de los quehaceres de este mundo, muchos lo hallan muy difícil. Sí, porque no han comenzado. Mire, todo al comienzo es difícil. A mí la gente me pregunta, yo le digo, bueno, yo simplemente empecé a dejar cosas, apartarme de cosas. Cosas que me tenían entretenido en este mundo. Empecé a abandonarlas. Oye, que tú, ¿qué pasa? Que tú, que para allí, que para acá. No quiero saber nada de eso. Pero tú hacías esto, hacías aquello, sí, pero ahora estoy en otros oficios. No lo entiende. Y yo digo que el mundo no me entiende a mí, yo lo comprendo. Bueno, pero que un hermano que estamos luchando en este camino no comprenda qué es lo que Dios está pidiendo cuando dice que nos separemos de las cosas de este mundo, que no lo entienda, es porque no ha empezado. Yo los invito, hermano, a que empiecen. Porque un día de esto van a tener que alargar el coroto porque eso se va a poner caliente, porque dice que la palabra dice que todos los elementos arderán. No, eso se va a acabar. Yo quiero irme, pero si hay algo de lo cual estoy yo agarrado, no me voy a despegar de aquí. La gente dice que, esos evangélicos están locos que van a hacer. Bueno, hermano, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo prometió y yo lo creo. Yo simplemente lo creo. Y quiero vivir de tal manera que cuando acontezca lo que tiene que acontecer, nadie se va a dar de cuenta. Lo peor del caso es que nadie se va a dar de cuenta. Simple y llanamente aquellos que se metieron allá en la chequina, aquellos que hemos logrado establecer una relación íntima con Él. No es fácil, hermano, pero no es imposible. Yo te invito a que busques de Él para que Él pueda guiar tus pasos. Y si no lo conoces, que puedas abrir tu corazón para que Él pueda quitar esa enfermedad, eso que te aflige, ese malestar, esa oscuridad, esas tinieblas. Él las quita, pero Él está esperando que tú des el paso. Saulo andaba en oscuridad. Él cargaba odio, respiraba amenazas. No, Dios no quiere que andemos así. Así que seamos leales a lo que Él nos ha establecido. Obtengamos ese pase allá. ¿Cómo lo obtiene? Apegándote a lo que dice la palabra. Escuchando su palabra para que la fe entre en ti y comience la obra.
cumpliendo el ordenamiento que Él dejó, obedeciendo todo lo que Él dejó, llegamos a creer, tenemos opción al bautismo correcto. Después del bautismo, como dijo Pedro allá en Hechos 2:38, ese es el bautismo correcto. Ese nos da derecho al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da derecho a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo nos da la experiencia de ir a ser adoptado, a ser en verdaderos hijos de Dios. Porque no todo aquel que está en la iglesia gritando, gloria a Dios, gloria a Dios. No, no, no. Eso está bien que usted diga gloria a Dios. Pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de lo que Él ha dejado para que cumplas? Para que cumplamos. Si no lo estoy haciendo, mire, aunque yo esté aquí predicando y yo no estoy cumpliendo la palabra, no voy para ningún lado. Así de fácil. Por eso es que me conviene estar a cuenta con Dios, buscarlo, pedirle, dame, Señor, porque yo no me quiero quedar. No seamos fatuos, no nos equivoquemos nosotros, porque Él nos ha dado mucha palabra para nosotros salir a la palestra de este mundo y demostrar que somos hijos de Dios. Así que Dios me le bendiga en esta tarde, hermano, agradecido de nuestro Dios, y que podamos obtener ese galardón que Él nos ha prometido. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Así que vamos aquí a nuestro rostro y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos conceda un momento ante su presencia. Vamos aquí a nuestro rostro. Señor Jesús, si hay algo por lo cual tu pueblo tiene que estar en estos días en agonía, es en estar a cuenta contigo, Padre. El poder entrar a ese lugar allá en lo secreto, allá en la chequina, inquirir, Señor, ¿qué requisito estás pidiendo tú que yo tengo que tener para poder tener esa solicitud ante ti, poder hablar cara a cara contigo, Señor? Poder decir, Señor, aquí está, no lo puedo hacer, no lo sé hacer, pero guíame tú, Señor. Son palabras a las cuales nos podemos expresar con toda confianza ante Él, porque Él sabe que somos humanos. Él sabe que si Él nos guía con su Espíritu Santo, desparramamos, nos caemos, pero Él está consciente, Él está esperando simple y llanamente su determinación, que usted tome la decisión correcta, que en esa encrucijada usted vea qué es lo que el Espíritu Santo requiere para hoy presente y encaminarse por ahí. Empezar una a una, escuchar su palabra, la fe entra por el oír, su palabra. Eso viene a ser algo en nuestro ser. ¿Para qué? Para tener acceso a ser un creyente. Luego el bautismo, luego ese Espíritu Santo, luego ese nacer de nuevo, luego esa adopción y así sucesivamente. Pero hay que empezar correctamente haciendo las cosas como Él ha declarado. Por eso te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de poder expresar tu palabra, que tus ricas bendiciones sean hacia tu pueblo, hacia aquellos que puedan oír este servicio especial en esta tarde y puedan disfrutar que solamente hay vida eterna en ti, Señor. Todo lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final,
siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.